Buenos días, chiquillos. Hoy seguiremos hablando del Renacimiento. Renacimiento. Tal como mencionamos en el video anterior, hay formas musicales muy importantes en este periodo. Hoy veremos dos de ellas, el motete y la misa. Antes de eso, daremos una pequeña pincelada por los tres periodos del Renacimiento, que olvidé mencionar en el video anterior. En primer lugar está el Renacimiento inicial, que se comprende desde el año 1400 hasta el 1450. El Renacimiento pleno, comprendido entre los años 1450 hasta el 1520. Y el Renacimiento tardío, desde el año 1520 hasta el año 1580. Para esta sección dividiremos los compositores en generaciones. Los vamos a dividir en 5 generaciones de compositores. La primera generación se comprende desde el año 1420 hasta el año 1460, es decir, estamos en el Renacimiento inicial. Uno de los compositores de esta generación es Guillaume Dufay, quien nace en el año 1397 y muere en el 1474. Fue un compositor y músico del primer Renacimiento y fue la figura central de la escuela borgoñona. En este caso, una escuela no es la escuela como el colegio, sino que se refiere a un conjunto de personas que siguen una misma doctrina filosófica, artística, literaria, etc. Y que generalmente son discípulos de un mismo maestro. Esto quiere decir que en la escuela borgoñona habían varios compositores dedicados a un arte en común, en este caso la música, y con ideas en común. Ahora veremos ejemplos de la obra de Dufay. Continuamos con la segunda generación de compositores, comprendida entre el año 1460 hasta el año 1490. El ejemplo en este caso es el compositor Johannes Ockeghem. Como el objetivo de la clase es conocer las formas musicales de la misa y el motete y la misa, los ejemplos que están sonando son misas y motetes. Antes de escuchar la obra de Ockeghem, aclaremos algo. El motete es una de las formas musicales más importantes de la música polifónica desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. El motete cuenta con una serie de variaciones sobre un canto dado o un cantus firmus. El cantus firmus es una melodía previa que sirve como base para la composición polifónica. En este caso, un canon a 36 voces. En la tercera generación, comprendida entre el año 1490 y el 1520, nuestro ejemplo de compositor es Josquin de Puré. Es considerado el más famoso compositor europeo renacentista. Es comúnmente considerado como la figura central de la escuela franco-flamenca. El ejemplo en este caso será un motete. En la cuarta y quinta generación, comprendidas entre 1520 hasta 1560 y de ahí en adelante hasta el 1600, la quinta generación, encontramos al compositor Palestrina y Orlando di Lasso, estos últimos dos ya en el Renacimiento tardío. Veamos sus ejemplos.
Hablemos de la misa. La forma musical llamada misa está dividida en partes. Es por eso que muchas de estas obras de estos compositores se llaman igual. Por ejemplo, el Kyrie. Ya escuchamos un par de Kyries, hay muchos Kyries, porque son por donde parte la misa. La forma de la misa tenemos el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus, el Agnus Dei y otras secciones, según Wikipedia. Cada misa tiene como comienzo un Kyrie. La misa se escribe generalmente a 4 voces. Utiliza regularmente un cantus firmus, tanto profano como litúrgico, y desarrolla temáticas imitativas entre las voces. Bueno chiquillos, eso ha sido todo por esta cápsula. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita y nos vemos en la siguiente. Chao.